Encuentre una ecuación y trace la gráfica para la elipse que satisfaga las condiciones dadas. Pero acá me han dado la excentricidad y los focos. Pero con los focos es suficiente. Vamos a poner un eje. El foco está en el punto 0 más 2. Esto está acá, foco. Y el otro 0 menos 2. Aquí está el foco. Automáticamente sabríamos que la elipse es vertical, ¿sí o no? Es vertical, porque la distancia entre focos es 2 veces c. O sea, el valor de c ahorita sabemos que vale 2, ¿no es cierto? Pero una cosita más, la excentricidad es c sobre a. Y esta excentricidad me han dicho que es 1/9. ¿Qué pasaría si yo hago el reemplazo? Entonces yo diría que el valor de c, que es 2 sobre a, es 1/9, ¿no es cierto? Entonces de eso ya llego a la conclusión cuál es el valor de a. ¿Sí o no? Multipliquemos en forma cruzada. Entonces a es igual a 18. Bien, tenemos entonces el valor de a, que es 18, y tenemos c. ¿Qué nos falta para hallar la ecuación? Pues simplemente b. Para eso vamos a utilizar Pitágoras. Sabemos que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. A cuadrado en este caso es 18 por 18, 324. ¿No es cierto? B cuadrado es el valor desconocido y c cuadrado simplemente sería 4. Entonces estaríamos llegando a la conclusión que b cuadrado es igual a 320, ¿no? Bueno, nada más. Hasta ahí entonces tenemos esos datos. Bueno, sabemos que una elipse entonces cuando es vertical sería con el valor de b cuadrado debajo de x. Por lo tanto acá le vamos a poner 320. Y el a cuadrado está debajo de la y, que es 18 al cuadrado 324. Y esto es igual a 1. Entonces ya tenemos la ecuación de la elipse. ¿Qué nos está faltando? La gráfica. Sin embargo, la gráfica está un poquito desproporcionada ese foco porque el valor de a es 18. O sea, 18 hacia arriba y 18 hacia abajo. Entonces lo conveniente va a ser que este foco que le había dibujado previamente acá, lo voy a eliminar. Entonces lo que yo debo de considerar es que si el valor de a, ¿no? Si el valor de a que nosotros tenemos es 18, es demasiado grande. ¿Saben qué? Yo voy a considerar que a, o que cada cuadradito es 3 unidades. ¿No es cierto? Entonces, si es 3, voy a contar 18. Sería 6, ¿no? Porque cada cuadradito vale 3. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera podríamos poner algo más proporcional. Ahí está el vértice y para abajo está el otro. Entonces ahí tengo el otro vértice, ¿no es cierto? Los focos, al ser la medida de 2, entonces cada cuadradito vale 3. Son unos focos que están muy cercanos al centro, ¿no? ¿Y por qué los focos entonces están así? Porque en realidad también esto significa que el valor de b es la raíz de 320. Y eso es 17,9. Casi llegando a 18. Por lo tanto, como cada cuadradito vale 3, tendría que yo poner antes de llegar a 6 cuadraditos, porque cada uno vale 3. Antes. En realidad es casi una figura circular. Bueno, no le he dibujado tan bien. Vamos a hacerle un trazo un poquito mejor. Bueno, en esa parte en la gráfica le he puesto una gráfica un poquito mejorada, ¿no? No perfectamente, porque esto se hace con una regla con círculos, un circulímetro para poder en diferentes radios. Pero más o menos es así, casi por la longitud del foco, que es muy pequeño, tiene una forma casi circular. Bueno, en este ejercicio es muy parecido, ¿no? Yo tengo acá los focos más 1,50, entonces yo le voy a colocar aquí esos valores. La distancia entre focos es c, ¿no? Por lo tanto el foco es 1,5 como longitud, ¿no? Como longitud. La excentricidad es c sobre a. Esa es la excentricidad, ¿no? Le voy a colocar acá, a ver un poquito más pegado a la derecha. Ya voy a colocar aquí. La excentricidad es c sobre a.
pero ahora me están diciendo que esta excentricidad es 0,8. Sin embargo, el valor de C es 1,5 sobre A, entonces sale 0,8. Conclusión, ya tendría el valor de A, ¿sí o no? Porque A pasa multiplicando y sería 1,5 entre 0,8. Bueno, quizás podríamos decir lo siguiente. El 1,5 es 3 medios y el 0,8 es 4 quintos. Entonces, si quiero expresarlo como una fracción, esto me estaría saliendo 3 por 5, 15 octavos. ¿No es cierto? Ese sería el valor de A. Sin embargo, este valor de A que le he puesto 15 octavos, ¿no? 15 octavos, más o menos es casi 2 unidades, ¿sí o no? Porque 2 es pues 16 entre 8, pero 15 entre 8 en realidad es 1,9 aproximadamente, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, ahora nosotros necesitamos el valor de B. Entonces vamos a colocar lo siguiente, sabiendo que la relación pitagórica es así, ¿no? B cuadrado más C cuadrado. Reemplazando tendría A cuadrado, pero este es 15 octavos al cuadrado. Es igual a B cuadrado más C cuadrado, pero el C es 1,5 que es 3 medios al cuadrado. Bueno, esta es una expresión un poquito más pesada para hallar, ¿no? Esto me sale 225 sobre 64, al cual le tendría que restar 9 cuartos. Y este es el valor de B cuadrado. Terminando de resolver esta parte, tendríamos lo siguiente. A ver, el B cuadrado sería, el mínimo es el mismo 64. Aquí me sale 225 menos 64 entre 4, pues me sale 16. 16 por 9, 144. Muy bien, de esa manera ya tenemos el B cuadrado. Sería la resta, ¿no? La resta, ¿cuánto sale? Sale 1. Sale 22 menos 14. 22 menos 14, pues me sale 8. 81/64 avos, ¿no? Tendría así. Bueno, entonces la ecuación ya la tengo, porque la ecuación me ha indicado que los focos son 1,5, 1,5, izquierda, derecha, o sea, es horizontal. Por lo tanto, al ser horizontal, yo voy a colocar que esto es así, x cuadrado sobre a cuadrado. Y el valor de a es, bueno, 15 octavos. Al cuadrado sale 225 sobre 64. Más y cuadrado sobre b cuadrado. Pero el b cuadrado directamente sale 81 sobre 64. ¿Sí o no? Por lo tanto, esto es igual a 1. Pero nosotros démonos cuenta de lo que tenemos en esa expresión. Entonces, ese 64 lo podemos dejar así, o el 64 también puede pasar a la parte superior, así. 64 x cuadrado sobre 225 más 64 y al cuadrado sobre 81. Y este es igual a 1. Por lo tanto, nosotros estamos teniendo aquí dos formas de expresar una ecuación ordinaria. Ya, por si acaso voy a poner así, una y la otra, que significa lo mismo, ¿no? En realidad sí, porque en esta oportunidad nos han dado valores inexactos. Pero una cosa, aparte de ello, vamos a hacer el dibujo. Bueno, como los valores son muy pequeños, la medida de A y de B en esta oportunidad, también en cambio nosotros vamos a suponer que la unidad es bastante grande. Bueno, vamos a tener lo siguiente. El valor de A es 15 octavos, ¿no? Que es casi 2. Entonces podemos considerar que el valor de A, de un cuadradito, de 4 cuadraditos sea una unidad. Por ejemplo, el valor de 15 octavos sería exactamente 1,875. Entonces, si una unidad está aquí y la otra unidad está aquí, aquí también le voy a poner cada 4. Esa es una unidad. Y está en 1,875. Entonces, esto es casi llegando a 2, ¿no? Entonces, aproximadamente estaría por acá
y por acá los vértices, ¿ya? Le voy a colocar así. Vértice y acá vértice. Así están. Están muy cercanos a eso porque es 1,8. Ya casi 1,9. Sin embargo, el valor de B, que es 81 sobre 64, pero sacándole la raíz, es 9 octavos, ¿ya? Y ese 9 octavos equivale a 1,13 aproximadamente. Como cada 4 cuadraditos es 1, entonces aquí es 1, ¿no? Entonces 1,13, bueno, un cuadradito más sería 1,25. 1,13 está por acá. 1,13 está por acá. Yo creo que con eso podemos más o menos dibujar la elipse, ¿no? Con una aproximación. Con una aproximación le dibujaríamos. Más o menos así. Por aquí también haríamos algo parecido. Más o menos así, ¿no? Así. Entonces, así sería la elipse considerando cada 4 cuadraditos así como una unidad, ya para que haya un poquito de mayor precisión. Para acá abajo también estamos considerando cada 4 cuadraditos como una unidad. Ya, entonces tenemos ecuación y gráfica. Tenemos la primera aplicación que nos dice lo siguiente, ¿no? Ventana ojival. Una ventana ojival sobre una puerta se construye en la forma de mitad superior de una elipse, como se ve en la figura. La ventana mide 20 pulgadas de alto. Ya nos han dado la altura de la pulgada, ¿no? Y dice, en su punto más alto y 80 pulgadas en la parte inferior. Encuentre la altura de la ventana a 25 pulgadas del centro de la base. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es colocarlo en un eje de coordenadas. Le voy a trazar un eje de coordenadas encima de la figura. Al tener así, con un eje de coordenadas en la parte central, pues es una elipse horizontal, cuyo valor de A tendría que ser del centro hacia el extremo. Como es 80 pulgadas, entonces aquí sería 40 pulgadas el valor de A. Sin embargo, el valor de B, que es la mitad del eje menor, es justamente la altura de 20, ¿no es cierto? Porque estamos trazando ya la mitad. Perfecto. Entonces, nuestra ecuación ya la podríamos tener. A ver, ¿cuál es nuestra ecuación de la elipse? X cuadrado sobre A cuadrado, porque es echada. Entonces sería sobre 1600 más Y cuadrado sobre, bueno, 20 al cuadrado, que es 400. Y esto es igual a 1. Esta es mi ecuación de la elipse. Tengo la ecuación de la elipse. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo? No me pide la ecuación, que sería muy fácil, ¿no? Me está indicando que encuentre la altura de la ventana a 25 pulgadas del centro de la base. Justo está aquí. Si tuviera que colocar aquí un par ordenado en este punto, tendría que decir 25, H. ¿Sí o no? Porque es 25 para la derecha, pero H hacia arriba. Por lo tanto, ese punto tengo que reemplazar en la ecuación de la elipse. Acá voy a poner el reemplazo, ¿ya? Voy a hacer reemplazo con mucho cuidado porque va a ser un reemplazo fraccionario. X es 25. Al cuadrado me va a salir 200, perdón, es en este caso 25 al cuadrado me está saliendo 625, ¿no? Sobre 1600, así, más y cuadrado, pero el y lo está sustituyendo el valor de h. Sería entonces h cuadrado. Justamente ese es nuestro objetivo, hallar h, la altura. Pero está sobre 400, ¿no es cierto? Y este es igual a 1. Bueno, si todo yo lo multiplico por 400 para homogenizar, por 1600, ¿qué es lo que tendría? Tendría lo siguiente, 1600 por 625 entre 1600, 625 más 1600 por h cuadrado entre 400. Bueno, se divide 1400 entre 400, lo cual me sale 4h cuadrado. Y 1 por 1600, 1600. Finalmente, 4h cuadrado tendría que ser la resta, ¿no? La resta de esa cantidad. A ver, restemos. ¿Cuánto sale 1600 menos 625?
Esto me sale 975. Se nota claramente que no va a salir exacto, ¿no? 975 queda dividido entre 4. Y a eso le voy a sacar la raíz, ¿no? Entonces, yo creo que aquí de frente ya le voy a sacar la raíz de esa cantidad. Esa cantidad dividida, a ver, primero entre 4 me sale 243,75. Le voy a colocar acá, 243,75. Pero a esa cantidad le tengo que sacar la raíz finalmente, ¿no? Porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces le voy a poner la raíz de ese valor y eso me está saliendo 15,61. Pero este ejercicio está escrito en pulgadas, por lo tanto le voy a poner así, ¿no? Pulgadas. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, vamos con este ejemplo que dice perihelio y afelio. Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas con el Sol en un foco. O sea, el Sol es un foco. El punto de la órbita en que el planeta está más cercano al Sol se denomina perihelio, el más cercano, ¿no? Y el punto en el que está más alejado se llama afelio. Estos puntos son los vértices de la órbita, ¿ya? La distancia de la Tierra al Sol es, y me da una cantidad grande, ¿no? En el perihelio y en el afelio. Encuentra una ecuación para la órbita de la Tierra, ¿no? Vamos a colocar el origen en el centro con órbita con el Sol en el eje X, o sea, una elipse horizontal. Bueno, a ver, voy a colocar los datos, pero voy a agrandar un poquito esta gráfica. Ya, ahora sí, miren, la figura le he agrandado y por lo tanto voy a colocar lo siguiente. La longitud, dice, de la distancia de la Tierra al Sol es 147 millones de kilómetros. Esta parte de los millones vamos a abreviar, ¿ya? Entonces solamente voy a considerar la distancia que le llamamos en el perihelio, que sea 147. Y los millones le ponemos cuando tengamos la respuesta final. Y la otra distancia en el afelio, le voy a poner A de afelio, es 153 millones también de kilómetros, ¿ya? Muy bien, entonces estamos poniendo en el perihelio y el afelio, pero hemos dicho que el perihelio es la distancia de la Tierra al Sol, en ese punto, y el afelio es la distancia de la Tierra al Sol también, ¿no es cierto? Que es un poco mayor. Sin embargo, si yo quisiera entonces hallar la longitud de 2 veces A, ya no tiene nada que ver con el anterior, este es afelio. 2 veces A es la longitud entre las órbitas. Querría decir que la longitud de todas esas dos, desde el afelio hasta el perihelio, sería la suma de esas dos longitudes, de esas dos distancias, ¿no? Entonces voy a poner aquí, a lo que me refiero es a que aquí es el afelio, que es esta longitud, 153, y en el perihelio es 147. Muy bien, esas dos distancias juntas me darían 2 veces A, ¿sí o no? Por lo tanto le voy a sumar 2 veces A es 153 más 147. ¿Cuánto sale este valor de 2A? Bueno, si sumamos me está saliendo 300. Esto quiere decir que A tiene el valor de 150. ¿Ya? Clarísimo. Ahora nosotros tenemos el valor de A y necesitamos el valor de B. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, mira, si nosotros sabemos que es 150, podríamos encontrar el valor de C. ¿Por qué? Porque A es 150. O sea, me imagino que en el centro aquí, nosotros tenemos el centro de este elipse, ¿no es cierto? Entonces la distancia al foco es esta longitud, que le llamamos C, ¿no es cierto? Ahí está el foco. ¿Cómo voy a hallar el valor de C? Pues me daría cuenta que toda la medida de 153, ¿no? Si le quito ¿cómo se llama? El 147, voy a tener esa medida, la distancia al foco. O sea, a ver, de repente dice, no entiendo. Me refiero a lo siguiente, toda la medida que está acá es 150. Por lo tanto, ¿cuánto sería la medida de C?
Es fácil porque todo es 150 y si le voy a quitar 147, pues esta medida de acá me va a salir 3, ¿ya? Y eso le voy a anotar. La medida de C vale 3, ¿ya? Así. Entonces vuelvo a decir, ¿no? Aquí todo era 153, la longitud hasta el Sol, ¿no? Lo que nosotros le llamamos el afelio. Y el perihelio era ese pedacito que es cuando está más alejado la distancia también de la Tierra al Sol. Yo he sumado ambas. Y de esa manera me he dado cuenta que todo me salía 300. Entonces la medida es 150 de cada extremo. Pero como el distancia del perihelio es 147, tenemos que el valor de C tendría que ser la diferencia, 3. Al tener eso y eso, nosotros vamos a poder hallar el valor de B al cuadrado, ¿no? Porque B cuadrado más C cuadrado, ¿te acuerdas que es A al cuadrado? Claro, la medida es muy cercana, ¿no? Porque tendríamos así, B cuadrado es A cuadrado, que es 150 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Muy bien. El B cuadrado sale esas dos cantidades. Si nosotros decimos, a ver, 150 al cuadrado. A ver, vamos a ponerle en ese caso 150 al cuadrado y le vamos a quitar el 9, que es el 3 al cuadrado, ¿no? Me está saliendo una cantidad aproximadamente así, 22,491, exactamente, ¿ya? En realidad entonces ya tenemos A cuadrado y B cuadrado, solamente tendría que escribir la ecuación. Entonces la ecuación la voy a escribir de la siguiente manera, ¿ya? X al cuadrado sobre, como es una elipse horizontal, sobre A cuadrado. Y A cuadrado es, bueno, 15 al cuadrado, 225, acompañado de dos ceros. Y el Y cuadrado tendría que ser sobre B cuadrado. 22491. Y esto es igual a 1. Esa sería la ecuación. Pero esta ecuación no está completa, porque esta ecuación está dada simplemente ahorrándole la palabra millones, ¿no? Tendría yo que colocar a esto los ceros adicionales, ¿ya? Pero como nosotros estamos colocando, abreviando el 147 y el otro 153 millones de kilómetros, entonces voy a colocarle aquí que en esta ecuación le estoy añadiendo, porque me piden la ecuación está en millones de kilómetros. Siempre tiene que haber un indicativo para que indique con qué valor estoy trabajando, ¿ya? Y así sería entonces. Continuamos entonces en el siguiente video.